Buenas tardes. Voy a proyectar o hacer el video sobre la evidencia A1, la importancia de la investigación en el ámbito educativo. Esta es mi hoja de presentación firmada de la UVEC. Voy a hacer mi presentación. Bueno, mi nombre es el maestro José Guadalupe Álvarez González. El nombre del módulo que voy a llevar es Proyectos Educativos en el Aula. La actividad es la EA1 y es la importancia de la investigación en el ámbito educativo. Bien, voy a basarme en la postura enseguida de 3 autores y voy a ir poniendo lo que significa para mí en cada punto, y posteriormente voy a hacer mi conclusión personal y al final voy a hacerles mención de las referencias bibliográficas. Primero, la postura de los 3 autores. El autor 1, según Tomé, 2015, citado por Tomé y Manzano, establece que los principales objetivos que se persiguen en la mayoría de las investigaciones educativas son los siguientes: describir los fenómenos educativos, identificando los elementos que componen a este y el funcionamiento de los mismos; explicar las causas y cómo suceden los fenómenos educativos. 3. Predecir y controlar la realidad, indicando bajo qué condiciones los hechos ocurrirán. Describir objetivamente, número 4, describir objetivamente la realidad, Tomé y Manzano, 2015, página 29. En este punto considero yo que se debe precisar que la educación no se hace sola, debe haber una aplicación y un contexto bien definido. Se debe analizar su impacto que ha tenido a lo largo de cierto periodo de tiempo y se tiene que ajustar los elementos necesarios para que la educación cumpla su objetivo de enseñar. Para esto se debe analizar los contextos nacionales e internacionales, así como los avances y la implementación de nuevas estrategias, técnicas y metodologías que aporten una mejor calidad de vida para los ciudadanos y, sobre todo, incluir la implementación de nuevas tecnologías en el aula. La postura del autor número 2, con autores como Fernández, Sarramona y Tarín, 1987, como lo citan Castillo y Gamboa, 2013, indican que en el campo de la educación se puede señalar 3 aspectos que entran en juego en el proceso educativo. El primero es que la educación ha sido considerada como una tarea práctica, un arte, que se presupone la actividad educativa como una creación continua, donde el docente proporciona las respuestas adecuadas a las diversas situaciones según el aspecto general de la educación en su vertiente especulativa, donde la teoría proporciona los conocimientos necesarios para actuar con una finalidad claramente definida. Tercero, la educación no solo reflexiona sobre su hacer, sino que determina su deber ser, por lo que se convierte en una normativa, página 6. La educación se debe analizar desde el punto de vista práctico. Es algo importante, ya que si lo hacemos algo teórico, terminamos por destruir el objetivo de la enseñanza. La educación debe ser creativa, capaz de transformar el pensamiento de cada estudiante, capaz de involucrar a la persona de manera integral, es decir, debe ser considerada como una pieza clave dentro de la sociedad, como el único recurso capaz de transformar a la sociedad incluyente, flexible y sobre todo con calidez humana. En la actualidad, los campos de los saberes son muy contradictorios y deben hacerlos coincidir en la persona humana, en formar ciudadanos capaces de transformar nuestra realidad buscando el bien común. Y esto es posible desde la educación, de ahí su importancia de proporcionar los conocimientos necesarios con buenas prácticas educativas. Número 3. El autor Massimo, 2010, citado por Bonet, Tenorio y Maldonado, 2016, la investigación educativa contribuye a mejorar la práctica cotidiana de los docentes, eleva la calidad de la educación que se imparte, Massimo, L. 2010, página 7. Si bien es cierto que la práctica hace al maestro, debemos considerar que cada día se tiene que transformar el aprendizaje, que no se puede medir a los estudiantes de la misma manera y que cada cabeza es un mundo, y esa variedad hace que la calidad de la educación crezca, pero es la planificación en la dosificación, en la investigación del área del conocimiento, al preparar las clases donde se empieza a germinar ese fruto que se dará a la sociedad y que será asimilado como un toque especial.
el talento y habilidades docentes y a su vez con buenas estrategias, técnicas y metodologías didácticas, las que se transformará la educación en un área de oportunidades para el progreso, es decir, el docente es pieza fundamental de la transformación de la sociedad. Por eso, sí entiende su contexto social y su misión como formador. Muy bien, para esto voy a hacer mi conclusión personal. De manera personal considero que los tres autores vierten sus opiniones muy acertadas, ya que la práctica del docente en el aula hace que la enseñanza-aprendizaje se contextualice y para que sea de calidad se debe implementar una metodología que sea adecuada a la realidad del contexto social en el que se vive y esta debe ser centrada al contexto de los alumnos para que sea asimilada y a su vez significativa para desarrollar en los alumnos las competencias y habilidades necesarias que lo hagan un ciudadano comprometido con su entorno social. Es cierto que la innovación en la enseñanza no se da sola, se debe partir de un análisis de sociedad y de la realidad educativa en la que nos tocó vivir. Para esto debemos seguir un proceso que nos sitúe en conocer las causas y efectos que han permitido contextualizar la enseñanza. Se debe partir de formar docentes comprometidos con su vocación de enseñar, que son los que deben aprender primero el oficio de enseñar para transmitir esa motivación por aprender y ser guía, pero sin que sea un experto en las técnicas, métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que hagan que los alumnos aprendan de manera autónoma y por gusto, por el saber. Si bien es cierto que muchos docentes no se involucran en su práctica educativa, la inercia misma nos ha llevado a deserciones escolares, pobreza y un fastidio de la educación. Es decir, debemos adaptarnos al contexto del alumno para que la enseñanza signifique y buscar que la enseñanza sea flexible, integral y que lo que se enseña debe ser compatible con las necesidades de los alumnos. Por último, les comparto mis referencias bibliográficas, el estilo APA, así como de dónde lo obtuve, y estas referencias son muy importantes para cualquier cosa. Muchas gracias y muy amables.